usted es una persona instruida, a quien me está viendo, me refiero, y sabe los movimientos a nivel mundial, nacional, internacional y demás, tengo una invitada especial acá, que es analista geopolítica, Reni Bake, a quien le doy la bienvenida. Vamos a platicar de muchas cosas. ¿Qué tal, Reni? Hola, ¿qué tal, Veneno? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Saludos a todos. No, yo sé Lástima que, que no estamos presencial para estar tomando nuestro cafecito juntos como antes. pero bueno, Tarde o ¿verdad? Eso es temprano. lo triste de la pandemia, ¿verdad? Y para poder continuar trabajando nos toca hacer este tipo de cosas. Pero, Reni, hay que abordar un par de cosas que son ahorita importantes para la región. Primero, pues esta captura, ¿verdad? Que se da con cadenas y con todo el rollo del expresidente de Honduras, Juan Orlando, ¿verdad? Y con una petición de extradición. Muchos creerían que el haberlo sacado en esas condiciones con cadena y con demás era porque Estados Unidos había movido algunas piezas y tal, pero me imagino que es porque debe de llevar un proceso en Honduras primero y después hacer efectiva la extradición y posteriormente allá será juzgado por los tantos delitos que se nos son señalados. ¿Cómo nos afecta, cómo le afecta esto a Honduras? ¿Cómo nos afecta en la región según usted? Mira, para comenzar, creo que hay que ir dividiendo como por etapas esta orden de extradición que ha pedido el gobierno de Estados Unidos. Ya se sabía desde el año pasado con todo el tema del juicio y la condena al hermano del expresidente de Honduras, Hernández, en ese momento presidente, que podía venir algo en contra del entonces presidente hondureño. O sea, porque si su hermano Tony había sido condenado de por vida por tráfico de drogas en Estados Unidos, en un juicio en Nueva York, era obviamente que estaban investigando. Eso se sabía en pasillos y rumores, pero ahí quedaba. Dos, aquí las agencias hay que entender que esto no es exactamente político como muchas veces en nuestros países se entiende. Las agencias en Estados Unidos, especialmente las que perciben narcotráfico, el tema del FBI, esos, como yo les digo, tengo un par de excompañeros que son agentes retirados, yo los hacía la broma que son animales de otra especie. Esos son perros de cacería. Y se los decía con cariño y era hasta la broma. O sea, ustedes son cazadores y ellos son cazadores. A ellos no les importa si es del partido A, del partido B, si es fulano o sutano. Si hay caso, van detrás del O caso. sea, no es Cuando electoral, pues eso es lo que usted se refiere. no es electoral. O sea, en este caso, muy probablemente, si ya tenían el caso del hermano y se sabía, o rumores aquí, rumores allá, que lo estaban investigando al presidente en ese entonces de Honduras, era cuestión de tiempo. Es más, yo creo que por razones políticas, el Departamento de Estado les habrá tenido un poco como, puesto un poco como correa y un poco de bozal, como esperemos al momento a que ya no sea expresidente para dar la orden de O sea, extradición, aguantemos que termine su periodo, que gane alguien porque, más y vamos detrás de él. porque uno de los, o sea, para los estadounidenses en temas de política exterior, si no es un tema de seguridad nacional, su prioridad es promover y mantener la democracia en el mundo. Entonces tenías un entonces presidente hondureño que ya se sabía que se estaba investigando, ahora lo sabemos nosotros, en este momento solo habían rumores. Tienes al hermano que había sido arrestado, juzgado y condenado en Estados Unidos y tenías en ese momento, lo hicieron, pero hasta ahora se ha sabido que lo habían puesto en la lista Ángel al expresidente Hernández, en ese momento el presidente hondureño. Entonces, era como, bueno, ellos dijeron, bueno, Honduras va a entrar a elecciones. Si hacemos esto, primero va a ser un lío político, se respeta de una u otra forma el puesto que él estaba teniendo en ese momento, el presidente de Honduras, el representante de los hondureños elegido democráticamente de acuerdo a las reglas reconocidas en Honduras. Y también tienes que entrega el mando y a las tres semanas sale la orden de extradición de Estados Unidos. Mi lectura es que armaron todo el paquete, como se dice, y estaban esperando a que él entregara el puesto para que ella fuera un ciudadano privado. Y Ahora, llega la orden de extradición. Ojo, un ciudadano privado en Honduras. El tema de las cadenas y todo esto, eso es un asunto hondureño. Los gringos mandaron la orden de extradición. ¿Cómo la ejecuta ¿cómo lo Honduras? capturan allá? Son otros 20 Ya pesos. es asunto de ellos. O sea, y Y, eso y, ya es un tema hondureño. y Ellos pidieron ahí esa quisiera persona, que preguntarle, ahora es un ciudadano privado. ahí quisiera preguntarle algo a René. O sea,
el gobierno estadounidense tiene límites cuando ve las acciones que toma en nuestros países, y lo pregunto con todo respeto. O sea, lo de Juan Orlando, pues si hay señalamientos de narcotráfico y dinero pasó por los bancos de Estados Unidos o estaba llevando droga a Estados Unidos, o sea, seguramente hay algún problema y ahí, digamos, creo que no hay ninguna excusa para alguien que está señalado de esa manera y tendrá que defenderse en juicio. Pero El Salvador constantemente alega, digamos, del G13 o de los embajadores o de Estados Unidos, y entonces compara cómo Estados Unidos y Europa hace algunas cosas, pero a ellos les exigen hacer tal cosa. Bukele ha sido abiertamente crítico de esa situación. En Guatemala vemos que pues, el gobierno de Estados Unidos está muy interesado en el tema del narcotráfico, en el tema de migración. Sabemos que también hacen comunicados en el tema de la independencia del organismo judicial, de algunas decisiones políticas. Digamos, quiera que no, discuten, evalúan, debaten, tiran mensajes. Hay un límite. ¿Debiera el guatemalteco, el salvadoreño y los demás pedir ese límite, o es que simplemente, digamos, pueden ellos solicitar y digamos, debatir estos puntos sin ningún problema? Con todo respeto lo pregunto, porque digo, yo no creo que de aquí para allá se pudiera hacer lo mismo, pues Reni, aparte eso ya es ridículo plantearlo, pero no se puede, estamos de acuerdo, ¿verdad? Mira, vamos a dejar, digamos, el caso de Honduras y el expresidente hondureño, eso es un tema de agencias, un tema de las agencias de aplicación de la ley. De acuerdo. Y si mandaron la orden de la solicitud de orden de extradición, es que tienen caso. Sí. O sea, las agencias no te van a sacar una orden de extradición o van a llevar algo a un juez sin tener un caso. O sea, no se dejan mangonear políticamente, porque la columna vertebral del sistema de Estados Unidos es su sistema de justicia. Ahí todo el mundo es inocente hasta que se prueba lo contrario. Y por eso las agencias son tan delicaditas o tan piqui, como se dice, cuando ellos están trabajando un caso. No les gusta que la prensa esté preguntando y no les gusta que les estén sacando rumores de que hay una investigación de fulano, de sutano, porque se les arruina el caso. Ahora, Guatemala y El Salvador pudiera denominarse o entrar dentro del término político. ¿Estamos de acuerdo? Guatemala y El Salvador, ya esas cosas que tú me preguntas, ya eso entra en el tema político. Ahí entonces ya tienes que entrar a la parte política de Estados Unidos. Eso es, la política exterior de Estados Unidos lo lleva el Departamento de Estado. Pero hay que también tener claro que el Departamento de Estado es parte de un engranaje digamos, burocrático, que se relaciona o trabaja de la mano con agencias y con otros departamentos, y su principal objetivo, por lo menos lo que yo aprendí, es temas de política exterior, proteger a Estados Unidos, o sea, temas de seguridad nacional. Entonces, ahí miras distintas aristas de qué es lo que ellos entienden aquí, entienden allá. En el tema de los comunicados que sacan el tema de El Salvador y de Guatemala, a mi opinión es todo muy político. O sea, eso entonces tienes que ir al sistema político o al mundo político de Estados Unidos a preguntar, porque también tienen sus balances. Por ejemplo, tú tienes que un embajador en Estados Unidos, para ser confirmado como embajador en un país, no es que vino el departamento, digamos, la Cancillería, que en este caso es el Departamento de Estado, y nombra a alguien y nadie cuestiona. No, en Estados Unidos tienes, los embajadores tienen que ir al Congreso, o sea, a la Cámara, digamos, al Senado en este caso, para ser confirmados. O sea, los senadores y congresistas tienen la posibilidad de cuestionar, de ver su currículum, de cuestionarle y de decir si le damos la bendición o no le damos la bendición. Entonces, en este caso tú me dices, ¿se considera o alguno considera que se está llevando líos, temas, o se está pasando de límites, que vaya al mundo político de Estados Unidos y lo vaya a plantear, porque hay balances y contrabalances? En el caso de Bukele, perdón, pero se la pasa peleando con los gringos, y mi opinión es que mucho es como un distractor para que nadie voltee a ver en su propio país. Mira, muy el tema del nacionalismo. Oh, miren, un enemigo externo, miren, para que no lo estén cuestionando. Lo mismo está haciendo López Obrador, a mi criterio, solo que él se está peleando con los españoles, no se está peleando con los gringos. Si te pones a ver, López Obrador exigiéndole a los españoles que les ofrezcan disculpas por la conquista, diciendo que va a sacar a las empresas españolas, etcétera, etcétera. Su pelea es con España. En el caso de Bukele, su pelea es con los gringos. En el caso de Guatemala,
si se considera que que alguien, digamos, Departamento de Estado está pasando de límites o está metiendo su nariz en temas que son de política interna del país, pues entonces que se vaya al contexto y al mundo político estadounidense, al sistema de balances y o sea, de pesos y contrapesos que hay en el propio sistema político para que comiencen a cuestionar. En el mundo diplomático. Ahora, Reni, también otra de las cosas que uno menciona es que... No, no es mundo diplomático, es el mundo político gringo. Okay. O sea, es diferente, ok, entiendo. Ya, por ejemplo, ahorita 1/3 de las embajadas estadounidenses en América Latina no tienen embajador. ¿Por qué no tienen embajador? Porque probablemente calculan que los que quieren nominar el gobierno demócrata no van a ser bendecidos en el Senado estadounidense por los republicanos. O sea, todo está sumamente lento en esa situación. O sea, también ellos tienen sus propias diferencias de opinión. Y el sistema estadounidense está diseñado precisamente para que no haya un solo poder que haga lo que quiera si fue el que ganó en las elecciones. Para eso existe ese balance. Darle algo ya, digamos, específico de Estados Unidos. Hay dos elementos importantes ahorita en Estados Unidos. El tema electoral que viene dentro de poco, ¿verdad? Cambio de Senado y vamos a ver qué sucede. Yo creo que hay altas tensiones algunos califican que este gobierno, pues, el gobierno estadounidense no ha hecho un buen trabajo, algunos creerán que han hecho un buen trabajo. Muchos visualizan, y además por antecedentes históricos, que probablemente puede haber un cambio en el liderazgo del Senado. Pero también se está llevando esta tensión con Rusia y Ucrania y sobre la invasión y demás, y que muchas veces también pasa llevándonos a países como los nuestros, ¿verdad? O sea, estamos metidos en un tema político como de invasión, guerra, de geopolítico como su expertise, pero también hay elecciones allá y dependiendo el resultado de esas elecciones, también la visión que pudieran tener sobre nuestros países pudiera cambiar. ¿Qué visualiza sobre esas elecciones, sobre esa invasión que dicen que es, digamos, más que todo como para dorar la píldora de otras cosas, y al final en qué pudiéramos parar si el Senado cambia de demócratas a republicanos, mayoría? Mira, hay que entender, por eso te decía, no es el mundo diplomático, sino el mundo político de Estados Unidos, donde hay un montón de temas, intereses y balances. O sea, tú ves que, por ejemplo, en menos de 9 meses, o sea, como un embarazo, vienen las elecciones de mitad de periodo de Estados Unidos. En el plazo de tiempo es el 8 de noviembre del 2022, si no me recuerdo en este momento de la fecha, el primer martes el segundo martes de noviembre. Tú ves que en este momento las expectativas es que el Senado y el Congreso de Estados Unidos, que está controlado por los demócratas, va a pasar a manos republicanas. ¿Por qué es eso? El Senado está 50 con 50, o sea, 50 senadores republicanos, 50 senadores demócratas, o sea, está mitad y mitad, o sea, les cuesta avanzar mucho la legislación a los demócratas que ellos quisieran meter. La Cámara baja o el Congreso está a 6, 7 sillas, escaños de pasar de manos demócratas a manos republicanas. En la práctica están casi mitad y mitad. Entonces, en este momento, 34 sillas de las 100 que hay de los senadores van a estar en juego, o sea, están en juego en esta competencia, y todos los escaños del Congreso, los 434. Entonces, ahorita ya Estados Unidos entró en un modo de elecciones. Y ya miras que en verano, yo hago la broma, en verano vamos a ver a senadores y congresistas besando niños en las piscinas, porque es un chiste dentro de algunos amistades que viven de Washington, que son washingtonians, no son políticos, son washingtonians, o sea, son nacidos, criados y de toda la vida washingtonian. Es que ese es especialista en andar besando niños, lo cual significa, ese es un político, porque bebé que mira, bebé que besa en las piscinas en verano, si está en reelección. Y luego tú miras, ¿qué podemos esperar? Primero, cuando sean temas que afectan a la legislación de Estados Unidos, en temas de respeto a su legislación, por ejemplo, el tema de narcotráfico, eso no es un tema político. Las agencias van a seguir sus investigaciones y cuando estén listas las investigaciones, llegan y se sientan con el del Departamento de Estado, probablemente el secretario del Departamento de Estado. Mira, tengo esto y me estoy llevando a 5 congresistas, un presidente de Honduras, o sea, te lo estoy poniendo como ejemplo. ¿Qué hacemos? Y el Departamento de Estado le dice,
espérame a que salga y sea un ciudadano privado, porque si no el lío político puede ser muy complicado, o sea, miran todo el balance de poder. Pero la agencia hizo su trabajo y es solo el momento de cuando sacan la investigación, lo que pueden hacer en ese momento, le pueden decir, espérate 5 meses, espérate 4 meses, tengámoslo todo armadito. Algo así como, mira, ya lo tenés listo el 20 de noviembre, pero en Guatemala se sabe que en diciembre, mediados de noviembre, diciembre y enero, aquí es vacaciones de Navidad, entonces esperémonos y lo sacamos en enero, un poco como Reni, esas fechas. Reni, ¿es cierto el dicho de que con los republicanos a los países latinoamericanos, centroamericanos les va mejor? Es decir, para Guatemala, El Salvador y Honduras, el que haya una cara vuelta en estas elecciones significa que la visión o el trabajo puede cambiar referente a temas que no tengan que ver con las agencias, pero que sean más políticos y que sean manejados más políticamente. Mira, sí, no, creo que ahí hay un error que entra el ver los detalles o leer la letra pequeña de la legislación y la Constitución de Estados Unidos. Aún si el Senado y el Congreso está en manos republicanas, el que por ley controla las relaciones exteriores de Estados Unidos es el Ejecutivo. O sea, aún si el Congreso y el Senado de Estados Unidos el 20 de enero del 2023 entra a manos de senadores, congresistas y republicanos, el Ejecutivo, en este caso controlado por los demócratas, es el que sigue decidiendo las relaciones exteriores de Estados Unidos. O sea, para ciertas cosas, como por ejemplo, el tema de presupuesto o el tema de declarar una guerra, tienen que ir a los representantes del pueblo más cercanos, que es el Congreso de Estados Unidos y el Senado, dependiendo del tema específico, si tienen que ir solo con un lado o con el otro, tienen que ir con los dos. Pero el hecho que los republicanos recuperen la Cámara Alta y la Cámara Baja no implica que de la noche a la mañana dejen de estar de una u otra forma los demócratas manejando las relaciones exteriores. Reni, tengo una última pregunta, un minuto. ¿Cómo interpreta el tema de Rusia, Estados Unidos, la invasión de Ucrania y todo esto que está sucediendo? Es un juego de ajedrez. Putin es un exagente de la KGB, un estratega, y básicamente cuando cayó la Unión Soviética, para él eso fue un golpe al ego la Rusia, o sea, la madre Rusia. El objetivo de su vida es volver a reconstruir la Unión Soviética de lo que se sabe, y ha forzado a todas las grandes potencias a sentarse a hablar con él. Lo hizo en el 2007-2008, cuando el G7 pasó a ser al G8. Se sentó a hablar con los europeos y les dijo, o me invitan a la mesa o les corto el gas. Y ahora, con este pulsito de Ucrania sí, Ucrania no, ha forzado a la OTAN y a Estados Unidos a de una u otra forma a sentarse a hablar con él. Mi cálculo es que él va a seguir presionando. Lo que él no quiere es que los expaíses del ámbito soviético, o sea, las expaíses que fueron parte de la Unión Soviética, entren a la OTAN. Y ese es el pulso político que se trae. Está sentando a las grandes potencias a hablar con él. De una u otra forma está buscando cómo reconstruir el poder que tenía la Unión Soviética cuando se trataba de tú a tú con los estadounidenses durante la Guerra Fría. Esa es mi opinión. Me hubiera gustado ver si hubiera logrado hacer esto con Trump, y no porque me guste más uno o el otro, pero esas dos personalidades hubiera estado interesante en este juego. Reni, le agradezco mucho porque nos abre mucho los ojos de las elecciones estadounidenses, lo que sucede en Honduras y esta breve reseña que nos hace sobre lo que está jugando Putin, porque realmente entonces es Putin el que está jugando con las demás potencias mundiales. Hábil, ¿verdad? Nos está haciendo sentarse a la mesa a negociar y acordar cosas que a él le benefician. Le agradezco mucho, Reni, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto cuando quiera seguimos platicando porque estas elecciones de Estados Unidos van a ser sumamente interesantes. Van a ser, yo estoy seguro que sí.